Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hemos estado viendo en los últimos domingos los oficios de nuestro Señor Jesucristo y también a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que el Antiguo Testamento ya nos señalaba acerca de Él? Por una parte, lo podíamos ver también en los tipos e imágenes, símbolos del Antiguo Testamento, y luego también en esos mensajes proféticos. La palabra profética, como aquí se utiliza también, de Isaías mismo. Ahora nosotros nos vamos a pasar al Nuevo Testamento y nos vamos a centrar en esta tarde en los Evangelios. Si ya veíamos mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, cuanto más lo que podemos descubrir en los mismos Evangelios. Pero cuando nosotros nos acercamos a los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, le hacemos preguntas que son necesarias para poder asimilar y comprender mejor lo que nos estaban trayendo acerca del Señor Jesucristo. ¿Por qué tal evangelista enfatiza este aspecto del Señor Jesús? ¿Por qué en este pasaje es tan similar, casi igual al resto de los evangelios y por qué se tiene que repetir? ¿O por qué hay pasajes que hablan de Jesucristo tan diferentes en un evangelio o en otro? ¿Qué es lo que nos quiere marcar? ¿Qué es lo que nos quiere guiar? Podríamos estar haciéndole a los textos muchísimas preguntas. Tenéis que tener en cuenta que nosotros sabemos acerca de nuestro Señor Jesucristo lo que los evangelios nos están diciendo. No solamente esa porción o parte del Antiguo Testamento o lo que descubrimos también en la Carta de los Apóstoles, en el resto del Nuevo Testamento, sino de manera muy específica y muy directa en estos 4 libros que tenemos delante de nosotros. Así que vamos a centrarnos por un momento en lo que es en común de lo que se nos va expresando de una manera general, la intención de estos evangelios. Después veremos la diferencia y sacaremos el tema o la meta final que los evangelios tienen para nosotros. Que seguramente esto será una especie de introducción larga para que nos ayude después en nuestras lecturas en casa. Por favor, lo hemos dicho muchas veces, no os limitéis a conocer las Escrituras de lo que se dice aquí en la iglesia, profundizar en casa, leerla con regularidad, investigar cada línea de la palabra de Dios que podéis hacer con tanta libertad y con tantos libros de ayuda que hoy tenemos y testimonios de personas. Fijaros cómo empieza Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya nos está dando una primera información fundamental.
Es decir, los evangelios, estos libros, tienen que ver con la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Es la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. En esto hay una diferencia en cómo lo expresa o lo manifiesta en otros lugares. Si leéis el Evangelio de Mateo capítulo 4, nos dice que es el Evangelio del reino, en lugar de, como aquí dice, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O como en otros lugares nos dice que es el Evangelio de Dios. Pablo en Romanos lo está mostrando. La buena noticia, esta buena noticia con la cual comenzamos, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con el reino, tiene que ver con el plan de Dios. Y es la buena noticia. No es únicamente una información general, sino una buena noticia. Cuando vosotros leáis el Evangelio, o se lo leáis a alguien, o se lo deis a alguien a leer, no le tenéis que decir, esta es la biografía de Jesús. No. Los evangelios no están escritos como si fuera una biografía. La historia de Napoleón, por ejemplo, o de cualquier otro personaje de la historia, de cuándo nació, quién eran sus padres, las cosas que hizo, las conquistas que alcanzó, etc. El Evangelio lo que nos está diciendo es una buena noticia. Es decir, cuando nosotros nos acercamos con este libro y con estos 4 libros a la gente, o para tu propio corazón, te tienes que repetir esto. Lo que vas a leer es la buena noticia. He aquí lo que tenemos. Hay una noticia de parte de Dios que tiene que ver con el reino. Y por supuesto, si esto es así, tiene que ver con el Señor Jesucristo. Así que todo el Evangelio de Marcos y el resto de los evangelios tienen que ver con la noticia que Dios ha querido comunicar por medio de su Espíritu, como veíamos esta mañana, para nosotros. No encontramos aquí, por tanto, una cronología exacta. No buscamos aquí qué acontecimiento vino primero y después y cómo continuó con todos los detalles de la población para que podamos marcar qué día, en qué fecha estuvo en Belén y luego dónde pasó después en la provincia de Judea. No, esta no es la idea de una cronología, sino que nos va a ir dando los fundamentos y nos va a ir dando los datos exactos para que lleguemos a una comprensión exacta de la buena noticia. Por tanto, todos los detalles en los milagros, en los viajes, en las enseñanzas, tienen que ver de la buena noticia para tu corazón. Y tienes que ir con esta aproximación, con este interés a todo el libro. Claro, lo que nos va a mostrar y nos va a decir a lo largo de los evangelios es un llamamiento constante para nosotros. Por ejemplo, si leéis en el Evangelio según Marcos, Marcos está escribiendo su evangelio y aquí comienza de manera distinta, los 4 evangelios comienzan de manera distinta. Fijaros lo que nos dice en el capítulo 1, versículo 4. Se está escribiendo estas palabras a un tal Teófilo, no sabemos quién es este Teófilo, pero es el mismo que va a recibir el libro de Hechos. Pero dice aquí, Lucas capítulo 1, versículo 4, para que conozcas, Teófilo, bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Porque si algo tiene que ver con nosotros de esta buena noticia, tiene que ver con la verdad, con el fundamento. No son unas cuantas historias, sino que es directamente con el Señor Jesucristo. El que dice de una manera más clara el sentido o la razón de los evangelios es Juan, que cuando llegábamos al final de su libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, dice, y estas cosas se han escrito para que creáis y para que creyendo tengáis vida eterna. La razón principal es tener o alcanzar o fortalecer vuestro conocimiento del Señor Jesucristo para vida eterna. Así que no leáis los evangelios como un mero entretenimiento, como una información intelectual, sino que lo leáis con la pasión
de saber que aquí hay un mensaje revelado para tu bien. Es una noticia buena con respecto a la verdad, al reino, al mensaje de Dios que tiene que ver con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco los evangelios están escritos de manera apologética. No sé si habéis dado cuenta, por ejemplo, que los evangelios fueron escritos después de que toda la iglesia ya había sido establecida en el mundo, o en Jerusalén y en Antioquía. Según cuentan, el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Y Marcos escribió después del año 60. Y Pablo ya había llegado a Roma sobre esas fechas. Así que cuando vosotros recorréis todos esos viajes, la historia de Jerusalén, de Antioquía, el primer, segundo, tercer y cuarto viaje a Roma de Pablo, todavía no se había escrito los evangelios. Los evangelios vinieron después. Por tanto, no es que se escribieran los evangelios para apoyar o fortalecer el mensaje de proclamación que llevaban los evangelistas, Felipe, por ejemplo, o Pablo en sus viajes, o Bernabé, sino que se escribieron después. O sea, el mensaje de salvación ya estaba antes. No está diciendo que se necesitaban los evangelios para proclamar la buena noticia. Igual que no se necesitaba otra cosa sino el Antiguo Testamento. Felipe lo hace así, Pablo también lo hace así en sus mensajes y predicaciones que tenemos, pues los evangelios se escribieron mucho después. Los evangelios no están escritos de una manera apologética, es decir, las dudas se resuelven en la página tal, en el mensaje tal que hizo tal evangelista. No es así como nosotros utilizamos los evangelios. Para eso tenemos libros apologéticos que nos tratan los diferentes temas para responder las cuestiones y asuntos que el mundo nos trae. Este no es el sentido del Evangelio, sino que es otra cosa más diferente o distinta. Los Evangelios son el instrumento que el Espíritu va a establecer para darnos a nosotros fundamento, no inicio, sino fundamento de nuestra fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Marcos el primero y después vendrán todos los demás. Es curioso, si tomáis la cita y luego miráis en el libro de Hechos, en el capítulo 21, versículo 35, que nos dice, como dijo nuestro Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto no está en los evangelios. Es decir, es un dicho de nuestro Señor Jesucristo que no está recogido en los evangelios. Por tanto, lo que podemos decir con bastante base es que los evangelios, también lo señala Juan, no recogen todos los dichos de nuestro Señor Jesucristo ni todos los hechos que Él hizo. Simplemente cada autor va a hacer una selección de hechos y acontecimientos según sus circunstancias personales. Y es aquí donde nosotros, a la hora de ver la figura de nuestro Señor Jesucristo, vamos a notar diferencias entre los diferentes evangelios. Si bien se nos dice que el primer evangelio pudo ser Marcos y que Mateo y Lucas están en gran parte basados en el evangelio de Marcos, eso no quiere decir que el uno fuera una copia del otro, porque iremos notando bastantes diferencias el uno al otro. Cuando vosotros leáis los evangelios y veáis que hay una diferencia en aproximación o en detalles, ya sea en Marcos con respecto a Lucas o Mateo, no os preocupéis. No empecéis a decir, como nos dicen otros, hay contradicción, hay errores que se oponen entre el evangelio de uno y el evangelio del otro. No, es la riqueza en la expresión de la obra de nuestro Señor Jesucristo, dependiendo de aquellos que nos van a descubrir a el Señor Jesucristo. Así que disfrutar del énfasis en las diferencias que notaréis los unos para con los otros.
Como hemos dicho, cada evangelista va a comenzar su evangelio de manera diferente. Marcos enseguida nos presenta es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal como dice Isaías, y así Juan el Bautista empezó a predicar acerca de aquel que había de venir y que él no era digno de. Así que el evangelio empieza de una manera rápida y pasa directamente al asunto de nuestro Señor Jesucristo, bautismo de Jesús, que nos viene en los siguientes versículos. En cambio, Mateo va y se retrotrae un poco más allá y nos trae la genealogía. Y nos presenta que el Señor Jesucristo es hijo de tal, de tal, de tal, y nos presenta todos los antepasados hasta el final. Lucas lo que hace en su presentación es, yo he querido poner estas cosas con una especie de orden para definirte la verdad, Teófilo, y nos presenta de una manera más catedrática, más informativa, porque Lucas era de cierta clase diferente a los demás. En cambio, Juan, que es mucho más profundo y místico, empieza su evangelio en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nos da una visión más amplia y global de la obra que se nos va a presentar después. Así que cada uno empieza de manera distinta enfatizando un aspecto que nos va a hablar de sus características, porque si algo hay rico en toda la Escritura es que no está escrito de una manera de manual de diccionario concordático, sino que se nos va dando a través de narraciones muy sencillas que nos van arrastrando a un mensaje concreto que luego vamos a ir a ver más al final. Así que Marcos, cuando empieza a mostrar todo lo que es su evangelio, resulta que Marcos no era ningún discípulo, es decir, no era uno de los 12. Quizá algunos podemos ver que Marcos es aquel joven que salió desnudo cuando estaban apresando a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, en el capítulo 14, por ahí está. Pero nada más, es decir, que toda su información posiblemente vino. Y ahí tenéis el libro de Hechos, que nos narra los diferentes lugares donde Marcos aparece, las cartas de Pablo que lo citan. La historia de Marcos es sorprendente, primero con un principio de duda, después de perseverancia y al final íntimo apoyo de Pablo, aquel que antes al principio lo había dejado. Y nos va narrando toda esta historia acerca de nuestro Señor Jesucristo dependiendo mucho de su aspecto, de su actitud o de sus circunstancias muy personales. Sin ser testigo directo, nos va a presentar al Señor Jesucristo como el siervo sufriente, como aquel que ha venido a cumplir y aplicar todo lo que se estaba diciendo con anterioridad. Y lo hace de una manera, Marcos, que está hablando desde un principio judío, pero para no judíos, es decir, para los gentiles y en particular para los romanos. Así que cuando vosotros leéis Marcos, enseguida estáis dando cuenta de que no están siendo leídos o escuchados principalmente por judíos, sino por los gentiles. Y presenta el Evangelio muy básico y muy directo. Pero entonces vamos al otro aspecto. Y el segundo evangelio con el que nos podremos encontrar, si vamos con un orden cronológico o de tiempo, con el evangelio de Mateo. Mateo es todo lo contrario. Era un hombre pecador, nos dice su propio evangelio, y en otros lugares era un hombre pecador que fue llamado por el Señor Jesucristo, pero estuvo con él. Y puede saber muy claramente lo que es el aspecto de pecado, codicia, cobrador de impuestos y ahora confrontado con nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a describir lo que es el origen de nuestro Señor Jesús y lo empieza a presentar directamente a los judíos. Es el Evangelio donde hay más citas del Antiguo Testamento. Así está escrito, así fueron y dijeron los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces nos hace volver a mirar una y otra vez lo que el Antiguo Testamento nos estaba diciendo. Judíos, porque Mateo está escribiendo a los judíos. Judíos, mirar lo que decían las Escrituras, así está escrito, así dijeron, así tiene que acontecer. Y son varias veces las que podemos encontrar a lo largo de su texto. Está colocado de un orden sorprendente. Podéis ver bloques donde se nos viene narración y se nos vienen los hechos.
las palabras, enseñanzas de Jesús, vienen después las bienaventuranzas, son extraordinarias en la manera en que las revela. Después vienen otros acontecimientos de milagro y después vienen otra vez enseñanzas, entre medias nos habla otra vez como en un bloque de las cosas futuras y proféticas que anunció nuestro Señor Jesucristo. Es como si Mateo le estuviera diciendo a judíos, mirad, esto es lo que Jesús hizo y esto es lo que Jesús enseñó. Entonces, ahora vosotros, ¿qué vais a hacer con esto? Es decir, si yo os presento al Cristo que cumple las Escrituras que esperábamos y lo podéis ver en sus señales prodigiosas que está haciendo alrededor de vosotros, o hizo, y además vemos estas enseñanzas profundas que nos trajo, que ninguno podía hablar como él hablaba, entonces ahora vosotros tenéis que tomar una decisión. Y desde su testimonio personal, porque él estuvo con nuestro Señor Jesucristo, va mostrando el camino que le lleva o que debe de llevar a la gente a Jesús. Lucas es otro personaje. Ahora el Evangelio de Lucas nos da un aspecto. Parece ser que él era, si no totalmente gentil, era medio gentil, era médico. Y por lo que podemos ver en la manera en que describe en el libro de Lucas y también en el libro de Hechos, era alguien que conocía bien las circunstancias, los nombres de los políticos, la historia que se estaba escribiendo en ese momento, o podemos ver cómo él conocía lo que era la navegación y cómo iban lo de los barcos, los detalles muy precisos de navegación de aquellos tiempos. Y nos va dando unos descubrimientos muy sorprendentes. Por ejemplo, Lucas está pensando en minorías. Así que, por ejemplo, nos habla no solamente de los judíos, sino que también nos habla de pecadores y nos habla de las mujeres. Constantemente a lo largo de la narración nos va a presentar de mujeres que seguían a Jesús o de ciertas mujeres que hicieron ciertas cosas. Y nos estaba mostrando cómo el Señor Jesucristo se fijaba en personas más allá del pueblo judío. En el pueblo judío, pues claro está, pero más allá. Por tanto, podemos entender que Lucas está llevando el Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Le está diciendo, mirad lo que está ocurriendo, mirad lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Esto es para todos, porque vemos un mensaje muy claro, muy extenso del Evangelio según Lucas para personas que no tenían un contexto judío y le tiene que explicar. Este término judío se traduce por esto. Esto de maestro quiere decir rabí y tiene que aclararlo en otros lugares. Nos escribe poemas. Algunas de las descripciones que Lucas hace, lo hace de una manera poética. Cuando se lee en el original lo podéis descubrir. Esos 4 himnos del principio, que son palabras ya por sí de beneficio, pero escritas de una manera poética o como un himno para nosotros. Y nos presenta, por tanto, a nuestro Señor Jesucristo como un modelo, el modelo perfecto, en el cual deberíamos de fijarnos. ¿Y qué decir entonces tenemos de Juan? Juan nos presenta un aspecto totalmente diferente y distinto. Según entendemos, el Evangelio de Juan fue el último que se escribió. Ya empezaba a moverse en los años 70 u 80 del primer siglo, se empezaba a mover estos evangelios, se copiaban rápidamente, se extendían por diferentes lugares para que en cierto momento Juan, el discípulo amado del Señor, que ahora estaba ya en Éfeso o quizá ya estaba preso en la isla de Pasmos, empezó a escribir este evangelio con una perspectiva totalmente nueva y diferente. Judío, eso sí, pero entre gentiles. Y eso le va a dar unas características totalmente nuevas. Hay gente que dice que el Evangelio de Juan fue escrito para aquellos que ya estaban dañando la iglesia. Es decir, que no únicamente está trayendo el Evangelio, sino que está corrigiendo algunos errores que parecían darse con los gnósticos o con otras ideas griegas que se pudieran introducir. Por eso el lenguaje de Juan era moderno para su tiempo. Era actual, era casi como filosófico. Así que no podían llegar y decir, estas son cosas antiguas que tienen que ver con los judíos y su intento de llegar a los gentiles. No. Lo que Juan está diciendo esto, nuestro Señor Jesucristo es para todo, es el verbo.
y es la luz que ha venido al mundo y lo revela de manera totalmente diferente para aquellos que quieran tener oídos para oír u ojos para ver. Quizá de su propia experiencia que estaba teniendo en Éfeso. En el Evangelio de Juan apenas podemos encontrar algo que pueda ser como una parábola o de los dichos generales de nuestro Señor Jesucristo, sino que Juan lo que va a hacer es traer un acontecimiento específico para que de allí se pueda desprender unas enseñanzas profundas. Y descubrimos algunas de las enseñanzas más gloriosas acerca del yo soy, por ejemplo, que hemos visto en algunas ocasiones que los encontramos en el Evangelio de Juan. O aclaraciones acerca del Espíritu, fijaros bien, que nos sorprenden incluso hoy que lo pueda hacer. O del programa que ha establecido para la Iglesia, o la oración del capítulo 17 que hace por nosotros delante del Padre. Unos acontecimientos que en los otros evangelios no encontramos, que nos trae una perspectiva distinta. Su énfasis será como el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne en medio de nosotros. Lo curioso es que cuando nosotros analizamos es que el 90 y algo % del Evangelio de Juan no está en el resto de los evangelios. Por eso llamamos Mateo, Marcos, Lucas los evangelios sinópticos, porque encajan el uno con el otro, se apoyan el uno el otro en los acontecimientos, aun cuando diferentes en sus perspectivas, y el Evangelio de Juan destaca de manera distinta. El 90% de Marcos lo encontráis en el resto de los evangelios. Es decir, que si queréis obviar uno de ellos, podéis encontrarlo todo casi en Lucas o en Mateo. Pero en Marcos encontráis la brillantez y la rapidez, las cosas esenciales para que lo podáis analizar vosotros mismos. A veces nos sorprende. Hay palabras que se utilizan solamente en los evangelios y lo que hacen es que esta palabra tan particular o este giro gramatical que coincide en los tres evangelios nos está diciendo que se conocían los evangelios de una manera u otra. Es decir, que si Marcos lo escribió al principio de los 65, por ejemplo, después de nuestro Señor Jesucristo, y Mateo unos años después y Lucas a continuación, seguramente el uno se habría leído al otro y habrían querido dar su perspectiva de dónde se encontraba, en cuáles eran sus circunstancias. Los evangelios, los 4 evangelios acerca de nuestro Señor Jesucristo no son libros fríos. Son libros muy calientes, casi en ebullición, y nos hacen hervir si tenemos la pasión para leerlos de la manera en que están escritos. Cada una de esas historias que nos cuentan, ya sea un acontecimiento sencillo de fue a la casa de Pedro y curó a la suegra, nos está trayendo un mensaje extraordinario en ese acontecimiento. O vio a la gente que estaba como sin pastor y tuvo misericordia de ellos. O le pregunta a los discípulos que por qué no les dan de comer y ellos no pueden. O que los discípulos han intentado hacer un milagro que no han podido hacer y que nuestro Señor Jesucristo tenía que traer instrucción. O cómo les tiene que informar en medio del camino de lo que significa orar y cómo deben de orar. Así que es un libro, o son unos libros llenos de pasión y llenos de significado, donde podríamos dedicar, y si vivimos muchos años lo podremos ver, horas y horas para poder descubrir las grandes verdades que se hacen en esas narraciones. Volvemos a decir, para saber acerca de nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar más que suficiente en el Antiguo Testamento, y nos señalan hacia Él. Y podemos encontrar bases teológicas y principios serios de la implicación de vivir en Cristo Jesús como creyentes, las cartas de los apóstoles y de los discípulos. Pero los evangelios nos traen la vida, nos traen el gozo, nos traen la narración fácil y extraordinaria. Cristo, el siervo sufriente, el Evangelio de Marcos. Cristo, el de las Escrituras. Cristo, el de los profetas, Evangelio de Mateo. Lucas, el Salvador del mundo, el Cristo para todas las naciones en todos los lugares, Evangelio de Lucas. Cristo el Verbo, Cristo el del principio, Cristo el de la luz, Evangelio de Juan.
Así que podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es mucho más allá de lo que nosotros podamos escribir en unos libros, pero lo que tenemos es ya más que suficiente y hermoso para nosotros. Pero, ¿por qué tenemos el Evangelio? Porque tenemos los Evangelios. ¿Por qué tenemos estas descripciones? ¿Dónde nos quieren llevar? ¿Cuál es el sentido final de estos 4 Evangelios? Bien, hemos dicho de que empiezan de una manera muy concreta, cada uno de ellos enfatizando algún aspecto. Cada uno de ellos podría tener como una especie de introducción o de prólogo, pero enseguida pasan al asunto. Apenas podemos encontrar algún acontecimiento de la infancia. Se nos narra de una vez que nuestro Señor Jesús, Evangelio de Lucas, tenía como 12 años y se apartó de sus padres para ir al templo y de lo que allí aconteció. Todo lo demás son el comienzo de su nacimiento, con diferentes énfasis, los ángeles hablando a José, el padrastro, o hablando a María acerca de la anunciación o de los magos y la aparición, el cumplimiento de las Escrituras, es el inicio, los primeros 2 capítulos, todos ellos, y después viene el ministerio. Y cuando vosotros entráis en el ministerio, nuestro Señor Jesús fue bautizado, fue tentado y de pronto sale al mundo y sale con sus 12 discípulos que ha escogido de los más allegados. Algunas veces se nos narra la conversión de manera muy específica, como Natanael, ¿quién eres tú? Y con esos 12 discípulos empieza a recorrer. Bueno, no son acontecimientos aislados. Cuando vosotros seguís el viaje de nuestro Señor Jesús, en un principio vais a encontrar que Cristo, según las descripciones que nos hacen los evangelios, se centra en Galilea y alrededor de su tierra. Pero llega un momento cuando Juan el Bautista, que le ha precedido, está en la cárcel y le cortan la cabeza, es entonces cuando nuestro Señor Jesús sale más allá y llega a otros lugares. Cierto es que hace algunos viajes a Jerusalén porque su camino, desde el principio a fin, es llegar a Jerusalén. Podríamos decir, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no comenzó antes? ¿Por qué el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no duró más años? ¿Por qué apenas son 3 años de ministerio público? ¿Por qué se encerró en una aldea pequeña, en una zona pequeña de Galilea y lo más que llegó fue a Judea y algún salto que llegó a los samaritanos que le pillaban de camino y algún otro lugar rápido de los paganos? ¿Cuál era la meta del Señor Jesucristo? Jerusalén. Su intención es llegar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no vino a hacer milagros, el Señor Jesucristo no vino a traer enseñanzas poderosas, que las hizo todas ellas. El Señor Jesús vino a rescatar a los perdidos, y para rescatar a los perdidos era necesario entrar en Jerusalén y sufrir el desprecio de la gente y la injusticia de los líderes y ser colgado en un madero para resucitar al tercer día. Así que el fin principal que nos van a describir los 4 evangelios no es el de milagros y enseñanzas, que las hay, sino encaminarnos a la última semana de la vida de nuestro Señor. A lo largo de todo el camino, ya lo que hacía Juan es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, hablar del reino. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Y en medio de la sinagoga, en su propia zona, le está diciendo, esto que está diciendo Isaías se ha cumplido en medio de vosotros. Ese soy yo. No da mucho más detalles, incluso a lo largo de esos 2 años y medio, 3 años de ministerio, algunos de los que ha sanado dice, callaros, no digáis nada. No proclaméis estas cosas, no quiero multitudes a mi alrededor, mi tarea no quiero que sea frenada. No estaba hablando de conquistar una gran multitud mientras él estaba aquí, sino cumplir de manera exacta el plan de Dios hasta llegar a Jerusalén. Así que, si bien tenemos una introducción muy hermosa en los comienzos de los evangelios y tenemos una descripción de su ministerio, cómo va creciendo hasta llegar a las puertas de Jerusalén, lo importante, lo realmente importante que vamos a encontrar, sin despreciar el resto por supuesto, es la entrada a Jerusalén. Así que se nos describe que si bien ha recibido el desprecio, o algunas veces que le querían hacer rey como él no quiso ser rey, después lo quieren matar, lo llaman hereje, lo llaman discípulo de Satanás y
montón de barbaridades. Aún así, no sabemos cómo, no sabemos de qué forma o cómo mueve la multitud en Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo entra en Jerusalén recibido con alabanzas, incluso por los niños, y las grandes multitudes le reconocen en su entrada de Jerusalén: he aquí el que viene bendito en el nombre del Señor, el Hijo de David, y todos salen a recibirle. Lo que en lugar de conquistar la ciudad, lo que trae es más jaleo. En la entrada de Jerusalén se crea una confusión, porque justo antes había hecho un milagro de lo más extraordinario. Su amigo Lázaro, que estaba muerto 3 días, es resucitado. Así que aquella multitud sale hablando de aquel hombre que ha hecho aquel milagro, que es conocido por todos alrededor. Tal es así que ya hay un plan para traicionar y apresar a nuestro Señor Jesucristo, cosa que todas sabemos que era conocido por Él y que en ningún momento lo quiso evitar. Así que no nos va a sorprender que el Evangelio de Juan, sus 13 últimos capítulos, estén específicamente tratando esas últimas horas de nuestro Señor Jesús. El momento más hermoso y más íntimo de los 4 evangelios lo encontramos en la última cena. Cuánto he deseado tener este momento con vosotros, dice el Señor Jesucristo. Así que reúne a sus 12 en un lugar alto para celebrar la fiesta más especial de los judíos, que es el lanzamiento del fin y del comienzo de nuestro Señor Jesucristo, que es la Pascua. Es el Cordero. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero. Así que se reúne con sus discípulos para comer el Cordero, y después de la comida trae unas instrucciones, el Evangelio de Juan, que nos sorprenden a nosotros. El Maestro lavando a los pies de los discípulos. Y entre medias trayéndonos unas enseñanzas y una oración, como hemos dicho antes del capítulo 17. Las grandes cosas que en aquel momento, en aquella noche, en aquellas horas preciosas, nuestro Señor Jesucristo dijo que todavía traen bendición para nuestras almas. En ese momento tan crucial. Pero llega el momento de la despedida del traidor, a uno entre vosotros que me va a traicionar, el que moja el pan en la copa. Y aquí aparece el momento más triste y más gris. ¿De qué manera los evangelios nos han ido encaminando? Es necesario, repite varias veces, hasta 3 veces, lo vemos descrito en el Evangelio de Marcos, en los 3 evangelios, que nos dice: es necesario entrar en Jerusalén. Los discípulos no entienden, ¿cómo es que vas a ir a Jerusalén y te vas a morir? ¿O te vas a dejar matar? No puede ser. Incluso Pedro, que antes ha hecho una declaración sublime: tú eres el Hijo de Dios, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Unos instantes después dice: no vayas, y el Señor Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Qué lenguaje, qué sorpresas más extraordinarias encontramos en ese momento y en esa circunstancia? El momento más hermoso y más íntimo, nuestro Señor Jesucristo con sus 12 discípulos, trayendo aquellas enseñanzas, el pan y el vino, que tendremos que recordar por todo el tiempo, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ensombrecidas por la traición y la cobardía de todos los discípulos. Así que nuestro Señor Jesús se acerca al jardín y allí pasa unos momentos de oración tan íntimos y tan especiales. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Y entonces viene el clímax. Viene la noche oscura. Viene el momento más terrible para el más extraordinario. Todos los evangelios tienen su valor porque nos llevan hasta la cruz. Si algo tiene significado y todo y cada una de sus líneas tiene una gran bendición para nosotros, sobre todo tienen esas últimas páginas de cada evangelio, porque nos señalan a Cristo en la cruz. A esto he venido, a ser colgado en un madero. Pero cuando todo está en lo más oscuro y lo más triste y lo más negativo, ¿cómo es posible? Nos hacemos las preguntas, si fuera por primera vez que leemos los evangelios, que este hombre tan extraordinario, que ha hecho estas cosas tan maravillosas, que aún anunciaba lo que iba a ocurrir, no le evitó. ¿Por qué no hizo todo lo necesario para no morir en la cruz? Porque yo he venido a morir en la cruz. Y aquí está. Pero los discípulos están confusos, llenos de temores, y se esparcen. Durante 3 días es como esas tinieblas que aparecieron cuando nuestro Señor Jesucristo estaba clavado, vienen en el alma y en el corazón de cada uno. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Para que terminen nuestros evangelios diciendo: no os preocupéis, porque llegará el tercer día, y al tercer día resucitaré.
Y todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento que era necesario ocurrir, lo estamos viendo en ese mismo instante. El lugar central de los evangelios es la cruz y es la resurrección. Así que cuando todo estaba como perdido, como en un intervalo de tiempo de no saber dónde vamos a ir y qué vamos a hacer, unas pobres mujeres se acercan a la tumba para ungir aquel cadáver y se dan cuenta que la tumba está vacía. Y que nuestro Señor Jesucristo aparece a unas mujeres y después aparece a Pedro y a Juan. Nuestro Señor Jesús ha resucitado y eso cambia toda la historia. ¿Cómo es posible que unos cuantos hombres casi ignorantes, pescadores, gente sencilla, haya podido conquistar Jerusalén solamente con unos pocos mensajes, salir por toda Samaria, llegar hasta Antioquía y confundir al mundo entero, como algunos de ellos dicen? Muy sencillo, porque fueron testigos de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios ahora son el placer de las almas que han sido conquistadas por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros deberíamos de leer esas páginas con inmensa pasión y poder ir caminando en la misma dirección. No ya tanto diciendo, ay, qué pena que voy a llegar al final. No, ay, qué extraordinario que llegaremos al final. ¿Cuál es el final? Cristo muriendo en la cruz por mis pecados. Y esto va a cambiar todas las perspectivas. El inocente pagando por los culpables, para que los culpables se vistan de la inocencia de nuestro Señor Jesucristo, que es la única manera, dirán las cartas después, de poder estar delante del Padre. Nuestras justicias no eran nada, pero la justicia de Cristo lo era todo, y los evangelios lo explican. Por eso deberíamos de leer con más detenimiento los evangelios. Cada año tendría que ser una constante lectura. Poder disfrutar de las diferencias, de los énfasis, de poder aprenderlo de tal forma que no importa en qué contexto o a qué persona tengamos un pasaje de ellos que podamos ofrecer. Subrayar hasta agotar vuestros bolígrafos todas las palabras que se nos dicen acerca de Jesús o del caminar de Jesús o de los sentimientos de la gente de Jesús. Aquellos samaritanos, ya no creemos por el testimonio de esta mujer, ahora sí hemos visto y hemos entendido que tú eres quien dices ser. Y esa debe de ser nuestra convicción, de poder llegar, de poder ver y poder decir, ahora sí me doy cuenta de lo que esto significa. El Antiguo Testamento cumplido y el mensaje de las cartas manifestado en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Mucho más se puede decir. Por favor, os pido que leáis más y más este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.